Dios les bendiga y bienvenidos. Tengo el privilegio esta tarde de compartir un mensaje de la palabra. Realmente estaba en mi corazón y le decía a mi mami que cuando fue surgiendo toda esta idea, tuvimos la intención de ir a hacer un discipulado a su casa, ¿verdad? Porque la otra vez que estuvimos platicando, nos estuvimos gozando de todos los testimonios que tiene tía Ethel para contar de las maravillas de Dios. Pero sobre todo creo yo de la perseverancia y la fidelidad en el servicio a Dios. Y yo me gozaba hoy esta tarde en ver, porque creo que cuando vemos a todos los que estamos acá, todos han servido de una o de otra forma al Señor, ¿verdad? Cada uno en áreas distintas. Me venía recordando, por ejemplo, de un programa que tuvo Nuri en la radio del Candelero. Yo me recuerdo que un par de veces la saludé allá en cabina, que estaba transmitiendo, y cada uno tiene historias, ¿verdad? Y no nos alcanzaría el tiempo para escuchar acá todas las historias de bendición. Y yo decía, creo que podría estar acá tía Ethel compartiendo con nosotros testimonio tras testimonio, pero ya vamos a tener la oportunidad. Pero hoy tengo yo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen esta tarde al libro de Hebreos, capítulo 6, y vamos a leer un pasaje muy lindo, muy lindo, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 6 y versículo 10. Y dice la palabra de Dios, porque Dios, dice, no es injusto, dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, dice. Miren qué lindo. Y luego dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice, vamos a orar en esta tarde y vamos a poner este tiempo en la mano del Señor. Papito lindo, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, y gracias también porque, como dice el libro de los Salmos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, Señor. Y sabemos que esta tarde estamos en medio de ese ambiente de unidad. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que nuestro corazón pueda llevar mucho fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Fíjense que cuando le pedí al Señor que compartir, venía a mi mente este pasaje, porque habla como muchas veces como humanos podemos ser quizá injustos, o incluso a veces se puede oír algo feo, pero podemos ser malagradecidos, ¿verdad? De no tener el agradecimiento suficiente a las cosas buenas que recibimos, ¿verdad? Incluso cuando habla la Biblia acerca del amor, dice el amor cubre multitud de faltas, pero cuando el amor se va enfriando y se va perdiendo, ya no vemos las cosas buenas del otro lado, sino empezamos a ver solo los defectos. Y eso a nivel tierra, pero a nivel Dios también nos pasa lo mismo, ¿verdad? Podemos empezar a decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy atravesando esta dificultad? Aun cuando Jesús fue claro en el libro de Juan cuando dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, ¿verdad? De diferente tipo. A veces puede ser de algunos de una forma, a otros de otra. Pero luego el Señor Jesús agrega y dice, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Pero ahora cuando venimos delante de Dios y nosotros empezamos a servirle de diferentes formas, ¿verdad? Hablábamos de que aquí hay gente de la alabanza, hay gente de la palabra, hay gente de servicio. Todos los que estamos hoy, creo que el Señor nos ha traído con un propósito para hacernos recordar que todo lo que hemos hecho en Él no ha sido en vano, sino que ha sido una siembra que se ha sembrado en el reino.
Y lo primero que hace es recordarnos, como diciendo, miren, aunque quizá afuera podemos encontrar gente malagradecida, o quizá nosotros mismos en algún momento podemos ser malagradecidos y olvidarnos de los favores que nos han brindado. Dios no es así, sino que Dios toma nota de todas las cosas que nosotros hemos hecho en Él. Y por eso comienza diciendo, dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dice. Miren cómo es Dios de lindo, porque dice que todos nuestros pecados los echó a lo más profundo de la mar. Todo lo malo que nosotros teníamos, Él lo agarró y dijo, esto no me sirve, y lo sepultó en el fondo del mar. Cuando nosotros vemos las expediciones marítimas, hay lugares donde ni siquiera pueden descender los submarinos porque es tan profundo. Y Dios toma esa analogía para decirnos, mira, lo malo lo hice a un lado, pero lo bueno que has hecho, dice, tu obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, eso sí lo recuerdo, dice. Y no soy injusto, sino que soy justo para recordarlo. Y luego agrega acá y dice, y no solamente sirviendo a Dios, sino también sirviendo a las personas. Porque Jesús habla en otro pasaje y dice, por cuanto lo hiciste a estos mis pequeñitos, dice, a mí me lo hiciste. Y aún agrega algo que a mí me parece muy interesante, dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y dice, pero ¿y cuándo, Señor, no te vimos? Dice, como no lo hiciste a estos mis pequeñitos, no me lo hiciste a mí, pero si lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. Entonces, la obra en Dios no solamente es hacia Él, sino también a las personas con las cuales compartimos en la iglesia o compartimos en la congregación, en los lugares donde nosotros nos reunimos. Ahora, ese es uno de los servicios muy lindos que Dios nos ha permitido, ¿verdad? De predicar la palabra, cantar, estar en la radio o estar en redes sociales o en televisión o en cualquier medio sirviendo. Pero también tenemos que saber que hay otras formas de servir a Dios. Porque a veces sucede, y sobre todo a veces sucede con las familias pastorales, ¿verdad? Nosotros le hemos hablado muchas veces con Miriam, ¿verdad? Se piensa mucho y a veces se confunde y dice, es que si es la esposa del pastor, tiene que ser pastora. Y quizá muchas veces no tiene el mismo llamado o la misma forma de servir. O los hijos, ¿verdad? Muchas veces se sienten o se ven obligados a servir de la misma forma. O porque mi mamá o mi papá sirvió predicando, yo también tengo que hacerlo igual. Pero entonces viene Dios y empieza a poner otras formas de servir. Yo quiero que me acompañen ahora a Lucas capítulo 8 y versículo 2, porque vamos a ver otra de las formas que la Biblia menciona, en la cual también servían a Jesús. Y miren lo que dice acá, verso 2, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, dice, de la que habían salido 7 demonios, dice esta versión, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, dice, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahora, esto me impresionó bastante porque ustedes saben que nos hemos caracterizado como iglesia de no meternos a la parte del dinero. No es ni ha sido nuestro mensaje principal, porque ha sido un mensaje que ha sido muy manipulado en los últimos tiempos y que ha lastimado a muchas personas, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de compartir con algunos acá, pero a pesar de todo eso y sin embargo de todas esas cosas, hemos visto la fidelidad de Dios y el amor de las personas al poder ofrendar, aportar, dar su granito de arena
para la expansión del reino y para que el reino siga creciendo, ¿verdad? Y lo compartíamos hace poco, cómo el Señor nos ha permitido salir en todas las redes sociales, en podcast, y mucha gente, no solo los que estamos acá, también reciben la bendición de lo que aquí hemos recibido. Pero ahora estas mujeres no iban como los 12 discípulos a la par, no iban haciendo milagros o como los 72 que volvieron emocionados diciendo, mira, sanamos enfermos, liberamos demonios. Y Jesús les dice, más bien alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero estas mujeres quizás no andaban en ese grupo, pero estaban cumpliendo un papel muy importante para la obra de Dios. Y yo decía, y yo lo digo porque la otra vez nos contaba tía Ethel el testimonio de cuando empezó la obra del Ministerio Selim en San Marcos y cómo Dios les permitió a ellos usar sus bienes, su bodega nueva para que empezara a funcionar la iglesia, para darles espacio al pastor. Y todas esas cosas el Señor las ha anotado y las ha tomado ahí. Por eso dice Proverbios 3:9 también, porque a veces pensamos que honrar a Dios, por ejemplo, así como hoy que cantaba hermana Mónica, eso es adorar a Dios, levantar nuestra boca, y es una de las formas. Pero en Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus bienes, dice. Miren, incluso a veces cuando ponemos nuestro vehículo a disposición para ir a traer a alguien, no tengas pena, yo paso por ti. Eso es poner los bienes para el servicio, para la obra de Dios. Y me llamaba la atención porque habla el Señor que es una honra, pero luego aquí en Proverbios dice, porque entonces tus graneros serán llenos. Ahora, para los que conocemos la vida de tía Ethel y su familia, hemos visto cómo Dios los ha bendecido de una forma abundante, de una forma especial, así como han sembrado, así ha sido la cosecha de bendición que ha venido sobre ellos. Y yo pensaba que muchas veces eso puede chocar aún dentro de la misma familia, ¿verdad? Porque alguien podría decir, no, ¿por qué vas a gastar? Eso lo podríamos usar para tal cosa. Y la Biblia cuenta una historia en 1 Samuel 25, habla la historia de Abigail. Y Abigail era la esposa de un hombre rudo, no sé qué otras palabras usar, pero al cual David y sus hombres habían ayudado. Y en un momento de necesidad ellos fueron a buscar ayuda. Y dijo, no les den nada, y los trató mal después del bien que habían recibido de David y sus hombres. Pero entonces viene Abigail y a escondidas de su esposo, viene y les da una provisión a David y a sus hombres, pero esa provisión sirvió para salvarle la vida a este hombre. Porque aunque él había actuado de una forma insensata, la mujer había actuado en sabiduría. Y yo me ponía a pensar que cuántas veces quizá nosotros hemos hecho lo mismo, ¿verdad? Cada servicio, cada aporte, cualquier cosa que demos, porque cuando los apóstoles van entrando al templo, llega aquel cojo y les dice, deme por favor una limosna. Y él dice, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, dice. Y entonces cada quien da de lo que tiene. Por eso yo me recuerdo que durante el tiempo de pandemia estaba hablando un día con mi hermana Nani y yo dije, bueno, ¿qué podemos dar? Ayuda económica no tenemos para ir a dar a los albergues o repartir, pero sí podemos dar algo, compartir la palabra. Y eso empezamos a dar de lo que cada uno tiene para poder servir al Señor.
Y entonces Abigail, de su ofrenda, que en ese caso fue material, trajo una bendición y una salvación a su vida. Y por eso en Deuteronomio 5, capítulo 5, versículos 9 y 10, habla la Biblia y menciona que dice que Dios visita la maldad de los hombres, dice, hasta la tercera y cuarta generación. Miren qué tremendo, alguien hace mal y después los hijos cosechan eso malo que esa persona hizo. A veces puede ser vicios, a veces puede ser andar con muchas mujeres o con muchas parejas o tantos pecados que pueden haber, pero dice que las consecuencias de ese pecado alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. Pero luego añade y dice, pero todas las cosas buenas, todas las obras buenas llegan hasta 1000 generaciones. Y eso me gustaba mucho, porque yo decía, así como en la vida de Abigail, que ella salvó y preservó su casa por su servicio, por lo que ella estaba dando a Dios, también nosotros preservamos nuestras casas, nuestras familias. Y no lo piensen en dinero, sino en tiempo, en poder traer a un hermano, en servir, en cantar, en compartir la palabra. Y quiero que me acompañen ahora al libro de Esther, capítulo 6, porque aquí vamos a ver algo interesante también. Porque Esther capítulo 6 y versículo 1. Y miren lo que dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que leyeran en su presencia. Ahora, esto es tipo de lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Dios también toma en cuenta todo lo que nosotros hemos hecho por el Señor. Y dice, a ver, tráiganme el libro de las memorias. Y así como recordábamos hoy, ¿verdad? En tal año, voy a mencionar otra vez este ejemplo, ¿verdad? Pero Nuria estaba en radio compartiendo la palabra. En tal año, hermano Eric estaba discipulando. Y así podría seguir mencionando a cada uno, porque cada uno ha hecho un servicio a Dios. Y entonces dice que hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dice 2 eunucos, pero verso 3 dice, y dijo el rey, ¿qué honra o distinción se hizo a Mardoqueo por eso? Todos dijeron, nada, no se le ha hecho nada. Ahí es donde dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, dice, segaremos si no desmayamos. Muchas veces en el caminar cristiano podemos nosotros pensar y decir, no, es que yo estoy sirviendo, no, es que yo estoy haciendo. Y miren, en lugar de que me vaya mejor, me ha ido peor. Y yo pensaba en la vida de José, porque en la vida de José pareciera como que todo va mal, va mal, va mal. Por eso a mí me gusta tanto la historia, porque eso podría muchas veces confundir a muchos. Aún el salmista dice, casi tropiezan mis pies al ver la prosperidad del impío. El impío hace el mal y prospera. Y el que está tratando de agradar a Dios y buscándolo y tratando de hacer las cosas bien, le viene algo que tal vez él no esperaba. Una dificultad, una prueba, una adversidad. Pero como dice la palabra en Romanos 8, dice, a los que amamos al Señor, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo me imagino a José, yo digo, yo no sé si hubiera podido resistir todo lo que le pasó a José. Ser difamado, ser echado al pozo, ser enviado a la cárcel. Mientras mejor se portaba, pareciera como que las cosas iban peor en su vida. Pero todo eso lo estaba llevando al propósito final y principal de ser
el segundo en Egipto. Y como él mismo lo menciona cuando llegan sus hermanos, y preservar la vida de muchas personas, dice. Y entonces miren lo que dice acá en el verso 10. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, dice, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. Y eso nos deja ver que entonces todo lo que hemos hecho ha sido apuntado, como en ese libro de las memorias. Y va a llegar un momento en el cual lo vamos a recibir. Ahora, nosotros vemos que cuando presentamos delante de Dios ofrendas, dice que Caín y Abel se presentaron delante de Dios con algo. Pero Dios ve con agrado a Abel y no con tanto agrado a Caín. Y yo le decía, Señor, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque queremos poder honrarte, queremos poder presentarte, queremos poder darte a ti, pero que tú te agrades de lo que nosotros estamos haciendo. Y dice en Hebreos 11:4 que por la fe, dice, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Entonces, la fe va a ser uno de los primeros ingredientes para poder dar al Señor. Y en Romanos 14:23 dice, porque lo que no procede de fe, dice, es pecado. Y entonces me recordaba también de la ofrenda de la viuda. Tanto que hemos oído esa historia, ¿verdad? Está en Marcos 12:41. Búsquenla después por ahí. Porque dice que Jesús se fue a parar delante del alfolí, pensémoslo así, donde todos llevaban las ofrendas. Y pasaban los fariseos y echaban grandes cantidades. Pero Jesús no se asombra de ninguno de ellos. Y eso me gustaba porque eso nos deja ver que no es cantidad. No es quien dio más o quien dio menos, sino que es el que lo dio con todo el corazón. Porque dice que esta viuda, dice, dio y menciona algo muy interesante, porque dice, de su pobreza, dice, dio todo lo que tenía, dice. Mientras que los otros que habían echado grandes cantidades, dieron de lo que les sobraba. Y entonces Dios lo deja plasmado y hasta hoy en día se sigue hablando de esa mujer que en su limitación dio con amor para el Señor. Y por eso el apóstol Pablo escribe más adelante a los Corintios y en Filipenses también vemos, dice, en medio de su escasez, dice, abundó su liberalidad. Y miren, a veces no lo miremos solamente desde el plano económico. A veces puede ser en nuestros talentos, ¿verdad? No, es que yo no tengo buena voz. No, es que yo me pongo nervioso para hablar a otros. O no, es que yo no puedo. Y empezamos a poner nuestras limitaciones como lo hizo Moisés, ¿verdad? Moisés empezó a decir, no, es que soy tartamudo. No, es que no voy a poder. Y empezó a poner peros para no cumplir la obra. Y entonces Dios viene y dice que tengamos esa actitud como aquel muchacho que lo poco que tenía fue y lo puso a los pies de Jesús. A ver qué me traes por ahí para alimentar a 5,000. Pues solo un par de panes. ¿Cuántos panes eran? 5 panes, ¿verdad? Y 3 peces. Pero era muy limitado para la cantidad de personas que tenía que alimentar. Entonces Dios quiere no que miremos nuestra limitación, sino que lo poco o mucho que tengamos lo pongamos con amor a los pies del Señor y le digamos, Señor, solo tengo esto, solo tengo 5 panes, solo tengo 3 pececillos, o no tengo todo el talento, no tengo todo lo que quisiera, pero aquí está, Señor, y en tus manos sé que lo vamos a ver multiplicado. Y quiero ir terminando y quiero que me acompañen a Apocalipsis 22:12. Y miren lo que dice acá. Dice,
he aquí, dice, yo vengo pronto. Está hablando el Señor Jesús, dice, y mi galardón conmigo, dice. Ahora, Dios no viene con las manos vacías. Miren qué bonito, como cuando alguien llega a visitarnos y nos dice, mira, aquí traje esta magdalena para compartir, o aquí traje esta gaseosa. Así viene el Señor, dice, yo vengo pronto, pero no vengo con las manos vacías, sino que mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice. Ahora, esa medida la ponemos nosotros, porque a mí me impresiona cuando Jesús va a sanar a un enfermo, y hablábamos el otro día, creo que con Jorge, o no me recuerdo con quién, pero Jesús no se pone y dice, por el poder que mi Padre me ha impartido, por todos los poderes del universo, sé sano. Sino que aunque Jesús era Dios hecho carne y era todopoderoso, Él dice, no es conforme a mi poder, sino es conforme a tu fe, a la medida que tú pongas. Por eso cuando llega aquella mujer que estaba endeudada y va a hablar con el profeta y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Un poco de aceite. Miren nuevamente, porque Dios no necesita mucho. Con lo poco Él puede multiplicar si nosotros lo ponemos en sus manos. Y entonces le dice, ve y pide vasijas vacías. Pide muchas, no pocas, le dice. Y empieza a llenarlas con el aceite y el aceite no va a escasear. Luego vende el aceite, paga tus deudas y del resto vive tú y tu familia. Ahora no le dijo, pide 1000 vasijas vacías, pide 500 vasijas vacías, sino que deja un término que es subjetivo, que iba a depender de ella. Ella puede haber dicho, con 100 ya son muchas. Pero alguien podría decir, no, yo 100 no, quiero 1000. O podría decir, quiero 10,000. La medida la ponemos nosotros. Por eso dice también la palabra, dice, el que siembra, dice, escasamente cosechará. Pero entonces viene ahora una recompensa de parte de Dios. Y quiero que me acompañen ya para finalizar. Vamos a volver a Hebreos 6 y vamos a terminar donde iniciamos. Hebreos 6:11. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios, dice. Pero deseamos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, dice. ¿Han oído ese dicho que dice llamarada de tuzas? No me recuerdo que a mi abuelita se lo escuchaba, decía, no hay que ser llamarada de tuzas, decía. ¿Y a qué se refería eso? Que todas las tuzas es como hoja seca, ¿verdad? Le tiramos un fósforo y arde rápido, pero así de rápido se consume y se apaga. Y muchas veces nos podría pasar así, ¿verdad? Empezar con entusiasmo, incluso en la parábola del sembrador, dice que estos reciben con entusiasmo la palabra, pero luego empiezan a venir adversidades y se apagan. Y entonces viene el Señor y parafraseando, es como que nos dijera, no quiero que ustedes sean llamarada de tuzas, sino que dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Por eso, cuando habla de Abel, que ofreció por la fe, dice, una mejor ofrenda, esa palabra fe también se puede traducir como fidelidad. Y esa fidelidad habla de constancia. Miren, cuando nosotros iniciamos esta obra, y me recuerdo, mi mamá se fue de viaje y hubo un día que solo yo llegué a la iglesia, pero había gente que lo miraba por internet, que miraba las transmisiones, que miraba después en YouTube. Y yo dije, Señor, ya está pagado, ya pagamos, estábamos en otro lugar donde pagábamos por día, por evento.
Ya teníamos pagado el evento, ya están esperando la transmisión en línea. Señor, vamos a seguir adelante. Y entonces eso nos habla de esa solicitud, dice, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, dice, heredan las promesas. No, lo que pasa es que usted, porque no sabe lo que me ha tocado a mí en la vida. Miren, muchos de acá conocen nuestra historia, nuestra vida, cómo perdimos a nuestro papá, cómo perdimos no solo al cabeza de familia, sino al proveedor, cómo nuestra vida cambió de tenerlo todo en abundancia a empezar a tener limitaciones, a pasar dificultades económicas y de todo tipo, emocionales también. Pero yo me recuerdo que cuando yo evangelizaba a veces a mis compañeros, le quería hablar a alguien en el colegio, le decía, sí, así como vos, qué fácil, si tenés de todo, no te falta nada, mira, hasta con celular andás cuando no habían muchos celulares. Y entonces yo dije, cuando vino en algún momento la dificultad en nuestra vida, yo decía, Señor, como dijo Job, si hemos recibido lo bueno, también vamos a perseverar en lo malo, en la dificultad y a seguir adelante, porque tu galardón es grande para con nosotros. Yo quiero ya finalizar en esta hora, porque yo creo que esa palabra se cumple hoy en cada uno de los que estamos aquí. Miren, yo creo que Dios tenía elegido cada uno, ha presentado algo delante de Dios. Servicio, sus panes, sus peces, su adoración. Y todo eso no ha caído al suelo. Ha sido anotado en el libro de las memorias. Y hay una bendición y un galardón grande para cada uno. Yo decía, todas las bendiciones, hasta 1000 generaciones. Todas esas bendiciones vienen hoy sobre nuestra vida. Oremos en esta tarde y démosle gracias al Señor por este tiempo. Papito, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos, Señor, que en ti cada servicio, cada aporte, Señor, cada ofrenda, no solo económica, sino ofrenda de tiempo, ofrenda de trabajo, es tomada en cuenta, Señor. Y dice tu palabra que tú vienes pronto y tu galardón contigo. Hay un galardón, Señor, para cada obra que hemos hecho. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas en esta tarde que hay bendiciones hasta 1000 generaciones sobre nuestra vida, papito lindo. Y hoy queremos también, Señor, bendecir la vida de tía Ethel, Señor. Yo quisiera pedirle a tía Ethel si puede pasar acá al frente. Y quisiera pedirle al pastor Julito, a hermano Eric y a mi mami si pueden pasar acá para orar por ella. Vamos a orar, a bendecirla. Porque yo sé que ha sido un instrumento que Dios ha utilizado en su obra de muchas formas. Y vamos a orar por ella y la vamos a ungir con aceite. Pastor Julito. Este. Acomódense. Tranquila. Bendito Dios. Bueno es el Señor. Así que
vamos a orar por usted. ¿Está bien? Usted cree en la oración, ¿verdad? Amén. Ah, qué bueno. Gloria a Dios. Vamos a pedir a todos ustedes que están ahí sentaditos. Vamos a unir para orar por ella. Es su cumpleaños. ¿Sí? ¿Se puede saber cuántos años? 89. No, 88. 88. Sí. Ya me ganó. Pero casi por poco le estamos en Es más joven. Pero yo creo que tenemos mucho por qué agradecerle a Dios, ¿verdad? Los años que Dios da, de verdad, es de alabar a Dios por eso. Sí. Así que nosotros, como iglesia, como siervos de Dios, pues estamos aquí para servirle y orar por usted, por los años que Dios tiene todavía para su vida. Bueno, pongámonos de acuerdo y vamos a orar por nuestra amada hermana. Voy a pedir al hermano Eric que sea él que haga la oración y yo lo voy a, en el nombre del Señor, vamos a ungirle con aceite en el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Santísimo Padre, en esta tarde estamos regocijándonos con la familia de nuestra hermana Ethel, Gracias. porque tú eres el dador de la vida, Amén. porque la vemos, Señor, compuesta, Oh Dios, porque la vemos bendecida, gracias, Señor, Padre. porque podemos ver a través de su semblante. Gracias, oh Dios. Lo bendecimos en el nombre. Recompensa la tienes. Ay, Shama, Y si la tienes con vida es porque tienes un propósito todavía para ella en la tierra. poder de Oh, Dios. Señor, Poder de bendecimos a Dios. nuestra hermana Ethel y te pedimos, Padre, de que así como son sus días y tus años, Nuevas fuerzas tendrá. hasta el último momento, que ese gozo nunca falte, Señor, que su lámpara esté llena de aceite de la Sí, Señor. presencia del Espíritu Sí, Señor. Santo. Padre Celestial, gracias por la vida de nuestra hermana y de toda su familia, porque ella ha sido, Sí, sin duda, Señor. Señor, un ejemplo para cada uno de sus hijos, Sí, de Señor. sus nietos y de todos los que la aman. Padre, la bendecimos en esta hora y te pedimos que continúes con ella el resto de su vida. Y en esta tarde nos regocijamos toda la familia Señor, que la unción de lo alto por este privilegio, Señor. traiga paz, traiga gozo. El resultado de lo que tú haces, porque tú eres el que paga mejor que Gracias, oh Dios. nadie paga como tú cuando nosotros te servimos, Señor. Es evidente que ella está recibiendo bendiciones de parte tuya. Oh, te adoramos, Padre. En esta tarde quédate con nosotros en todo lo que Te hagamos adoramos, oh y Dios. que tu presencia sea evidente en cada uno de nosotros. Deme sus Te damos manitas, gracias, deme sus manitas. En el nombre de Jesús. en el nombre poderoso En el nombre de Jesús. Papito. Bendice estas manos, Dios mío. Que el poder de Dios fluye en el nombre de Jesús, oh Dios. Dios mío, gracias, oh Dios. Gracias por los años. Gracias por este día, Señor, que está cumpliendo años, Dios mío. Gracias. Lo bendecimos. Declaramos en victoria, Señor, mientras tú le permitas los años, la vida, papá lindo. Por favor, Señor, bendícela, Dios Santo. Bendice su familia, sus hijos, sus hijas, Dios. A todos y cada uno los ponemos en las manos tuyas, Dios eterno. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios mío. Vendrá fuerzas como la del búfalo. Un poder sobrenatural vendrá sobre su vida. Lo declaramos y lo recibimos, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo. Amén.